de que no les vea a ustedes, porque cuando esté compartiendo la presentación, no les pueda ver que tienen levantada la mano, por favor pueden iniciar su micrófono y me interrumpen, ¿no? En algún caso que no les tome en cuenta. Eso por un lado. Las sesiones, como ustedes ven, están programadas de 7:30 a 9:30 de la noche. Por ahí habrán días que tal vez nos acortemos un poquito, otros días que nos aplacemos un poquito más, pero ahí vamos a ir encaminándonos. Como dijo la ingeniera Luda, yo los voy a acompañar durante las 12 primeras sesiones, que abarcarían alrededor de 10 capítulos, y de ahí en adelante culminarían con otro compañero, ¿no? Sí. Entonces, espero que mi aporte sea de mucha valía para ustedes y que lo puedan ustedes eh, desenvolver, ¿no? En su ámbito profesional. Eso por un lado. La asistencia, como les digo, sí se va a tomar en cuenta. Ustedes tienen que tener al menos un 70% de asistencia para poder aprobar el curso. Entonces la asistencia se va a tomar en cuenta. Si ustedes tienen en algún momento, ¿no? Se les va a habilitar el link para que ustedes puedan revisar las sesiones grabadas, pero no sin antes que ustedes tienen que participar activamente de estas sesiones, ¿no? Entonces, por eso es importante la asistencia. Si tienen algún inconveniente, pueden informar. Si tienen algún problema de matrículas, de cuestiones administrativas, pueden coordinarlo con la ingeniera Luda, que ella les puede solventar cualquier situación. Si yo les puedo ayudar en algo en esa parte también les puedo colaborar, ¿no? ¿Qué más? Sobre el curso, la nota mínima para aprobar el curso, lo que ustedes deben obtener sería en el examen final, el 70% del examen final. Y en el acumulado se consideran evaluaciones de cada capítulo, un skill práctico que se les va a habilitar, un skill práctico que vale el 30%, las evaluaciones por capítulos valen 40% y el examen final vale el 30%. Con eso ustedes logran el 100%. Las evaluaciones por capítulo se van a habilitar, van a tener ustedes una semana para desarrollar esas evaluaciones. Luego de terminado un capítulo se les habilita por una semana, ¿sí? Yo les voy a habilitar por una semana y ustedes tendrán una semana para poder cumplir con la evaluación de ese capítulo, ¿ok? Entonces, traten de realizar todas creo que son, déjenme confirmar, son exactamente, un ratito, déjenme confirmarles aquí. Porque en esta nueva versión en esta nueva versión del CCNA, ya no son evaluaciones por capítulos individuales, sino que son evaluaciones acumulativas. Por ejemplo, del capítulo 1 al 3 es una sola evaluación, del capítulo 4 al 7 es otra evaluación, y del capítulo 8 al 10 es otra evaluación. Entonces, esas tres evaluaciones van a estar bajo mi responsabilidad. Y de ahí con el otro compañero van a tener otras evaluaciones de los capítulos 11 al 13, de los capítulos 14, 15, capítulos 16 y 17. Entonces ahí tendrían tres evaluaciones más. Fuera de las evaluaciones del skill práctico, que es un componente en el cual van a medir sus destrezas de lo que han aprendido durante el módulo, y el examen final, ¿no? El examen final en el cual ustedes tienen que obtener en ese examen específicamente el 70% y en la acumulativa el 70%. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan aprobar sin ningún inconveniente este módulo. Ahora, otra situación que Cisco también entrega, y justamente para que ustedes se puedan esmerar en este proceso, si mal no recuerdo, creo que si logran el 80%, ¿sí? De toda la calificación o de todas las pruebas acumulativas, ustedes tienen opción a un vale de descuento. Creo que
tienen el 70% de descuento, 70 o sí, entre 50 y 70% de descuento para que ustedes puedan tomar el examen de certificación, ¿no? Entonces ustedes terminan CCNA 1, CCNA 2 y CCNA 3. Anteriormente eran cuatro módulos, en esta vez ya se ha compactado a 3, ¿sí? Y ustedes tienen esa opción para tener al final un vale de descuento y poder obtener la certificación de Cisco del CCNA, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Déjame ver qué más se me queda. Lo que sí me gustaría, por ejemplo, que sean participativos, activos. eh, Realmente este primer módulo es bastante para algunos que ya han estado en carreras de tecnología, puede ser bastante básico, ¿no? Tal vez otros no tanto, pero para algunos puede ser un módulo bastante básico. Entonces, vamos a empezar con temas muy básicos, en el cual tal vez ustedes puedan participar activamente y luego ir viendo ya cositas más complejas a medida que los módulos van avanzando, se va, en este caso, implementando cosas un poco más avanzadas, ¿no? Recuerden que este es un primer peldaño, el CCNA, porque luego viene otro como el CCNP, que ya es a nivel profesional, ¿no? Hay otras certificaciones también, ¿sí? Que establece Cisco en ciberseguridad, en programación también. Hay módulos de programación, entonces tiene una variedad de opciones. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Estoy esperando el listado, a ver, déjenme ver si me llegó para poderles tomar lista. ¿Me confirmas, Luda, si me enviaste el listado, por favor? Ahorita en ese momento. Sí me gustaría conocerlos, porque veo que algunos han puesto su nombre. Sí, recomendable que todos tengan puestos un nombre y un apellido. Tengo registrados 23 estudiantes tengo ahorita activos. Claro, con nosotros Claro, 23 están 21. no, Sería no, hay 23 ya descontados nosotros, Luda. hay Hay 25 en total en la sesión. 23. matriculados, tenemos 25 matriculados, me faltaba ahí 2 personas. Ya déjeme ver, parece que por ahí me llegó el listado. También voy a aprovechar de comunicar a los estudiantes que el segundo pago tienen que realizar, como me informaron en la empresa pública, después al final del mes sería. Estamos ahorita a inicio de marzo, entonces en un mes tienen que cancelar la segunda parte, empezando desde el día de hoy. Muchísimas gracias. Luda, no sé si me ayudas. Hay unos estudiantes en el chat que están escribiendo que no están esperando que los agreguen a la reunión. Yo he, Ya, agre- yo he agregado algunos ya, pero no sé, ahí enviaron un ¿qué? mensaje. A ver, prueba si puedes agregar, si tienes. Freddy Rosero es el estudiante que ha mandado una captura en el chat del... Sí, está matriculado, Freddy Rosero. Sí, pero no sé si está aquí en el... Ah, no, sí, ya está aquí como invitado, dice.
Ah, sí, agrégale, por favor, porque ellos no están en la universidad, entonces no Ok. tienen correo Bueno, institucional. listo, listo. Ya les paso lista rápidamente, por favor. Si pueden activar sus cámaras, conocerlos. Si tienen algún problema ahorita, lo pueden hacer después. Les voy nombrando, activan su cámara y los van diciendo presente. Álvarez Robert. Disculpe, solamente los que están de verde. Ah, los que estaban de verde nomás es. Ah, ya, perdón, ya, listo. Ok. Andrade Juan. Tiene apagado su micrófono, señor Juan. Está hablando, pero no le escucho. Sí lo veo. ¿Algún problema tienes con él? Listo. Señor Armas Paul. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Señor Benavides Álvaro. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Señor Benavides Carlos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Señor Cadena Héctor. Señor Cadena, nos volvemos a encontrar. Sí lo vi por ahí, parece. Señor Carrera Jimmy. Carrera Jimmy. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches, ya lo vi. Listo. Señor Cisneros Saúl. Buenas Cisneros. noches, Inge. Buenas noches, presente. Buenas noches, ok. Señor Condo Eric. Presente, Inge. Señor Coral Milton. Buenas noches, presente. Buenas noches. Señorita Cusco Doris. Buenas noches, pero creo que hay un pequeño inconveniente conmigo en el curso. Lo que Ay, pasa es que el día de la inscripción yo había pedido que por favor me dieran inscribiendo, pero era para el curso de estrategias de inglés. No sé de qué es ya. de este curso. Ah, está que soluciones eso con la ingeniera Luda, por favor. Este es un curso de redes. Ah, ya, es que como pedí que me hicieran el favor y estoy perdida. Pero parece que le han hecho mal el favor porque le han inscrito a un curso de Sí, redes. ya, Consulte con la ingeniera Luda para que le pueda ayudar, por favor. ya, muchas gracias, voy Sí, a llamar. ok. Señorita Domínguez Andrea. Señorita Figueroa Daira. Buenas Domínguez, noches, presente. ¿Alguien habló? perdón, Domínguez Andrea me pidió permiso porque estaba en otro curso, Ya, entonces, después de... listo. Señor Ichau Cristian. Chao. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Tengo Señorita un Inuka mensaje que Cintia. Sí, sí, me señor sale que Cristian. mi token ya ha sido registrado ya el token. Perdón. Me sale que el token ya ha sido registrado. Soluciónalo con la ingeniera Luda. Envíale un mensaje a la ingeniera Luda para que te pueda llevar con otro token en este caso, si es que ya ha sido utilizado. Bien. Ya. Señorita Inuka Cintia. Ya la vi. Señor Jiménez Luis. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Buenas Buenas noches con noches. todos. Señor León Pablo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Señor Mediavilla Edwin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Señorita Nazamuez Norma. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Señor Ortiz Jonathan. Ortiz no está. Señor Oviedo Darío. Buenas noches, presente. Buenas noches. Señor Palacios Luis. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Señorita Rodríguez Karen.
Señor Rosero Freddy. Señor Sánchez Rommel. Presente, Inge. Buenas noches. Señor Vega Armando. Buenas noches con todos, presente. Buenas noches. Listo. Bueno, ya voy a buscar otra estrategia para tomarles lista porque demoramos mucho ahí en ese proceso. Ok. No sé si tienen alguna pregunta sobre las indicaciones, ¿no? Iniciales sobre los porcentajes de aprobación, los porcentajes de asistencia. Se les van a habilitar las pruebas por algunos capítulos, ¿no? Como les había indicado. La primera prueba será al terminar el capítulo 3. ¿Sí? Entonces terminamos el capítulo 3, yo les habilito la primera evaluación de esos 3 primeros capítulos. Luego, terminado el capítulo 7, se les habilita la evaluación de esos 3 capítulos, 4, 5, 6, 7. Y terminado el capítulo 10, les habilito la evaluación del capítulo 10. Cada evaluación, cada de esos componentes va a tener una semana habilitada. Entonces ustedes pueden tener una semana para revisar el material y desarrollar la evaluación. Solamente lo que es el skill práctico, ese no va a estar habilitado mucho tiempo. Ese va a estar habilitado, tal vez eso tengo que coordinar con el otro compañero. Eso por lo general se habilita por horas. Entonces, se les puede habilitar 4 horas para que ustedes lo puedan hacer. La resolución solamente es de 2 horas, sino que se les habilita 4 para que ustedes tengan, el que pueda hacerlo dentro de esas 4 horas, las puede hacer en cualquier horario de ese tiempo, ¿no? Y el examen final también va a tener un tiempo específico. O sea, eso, solo son las dos únicas evaluaciones que no van a tener un tiempo extendido, como son las evaluaciones por capítulos. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que desarrollar antes de hacer el examen final se les va a habilitar, son los comentarios del curso. Ustedes tienen que hacer los comentarios del curso antes de realizar la evaluación final. Si no hacen los comentarios del curso, no se les va a habilitar para desarrollar el examen final. Entonces, si tienen algún problema durante el transcurso de las evaluaciones, pueden informar. Tratar de hacer las evaluaciones, verán que las evaluaciones por capítulos van a estar habilitadas 7 días. ¿Sí? Solamente en caso fortuito, en alguna situación de que la plataforma se haya caído, o alguna cosa de esas, se les volverá a habilitar esos capítulos. Caso contrario, se van a quedar sin notas de esos capítulos. Así que traten de hacer esos capítulos en el tiempo, no esperen al último día hacerlo, sino durante el transcurso de los días que esté activo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta puntual sobre los temas, realmente los temas iniciales son bastante básicos, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta sobre esos temas, pueden hacerla sin ningún problema, ¿ok? Entonces, como ya les dije, si tienen alguna pregunta, alzan la mano. Si no los veo, activan su micrófono y preguntan, me interrumpen y preguntan, porque tal vez no les pueda ver que alzaron la mano y no les pueda ver sino hasta el final, ¿ok? Entonces, según el cronograma, vamos a tratar de enmarcarnos justamente. El día de hoy tendremos que ver 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a tratar de enmarcarnos dentro de ese proceso para el día de mañana hacer algunos ejercicios, ¿no? Y si no, terminamos el día de mañana y hacemos unos ejercicios en el tiempo que tengamos. Voy a tratar de irme por lo que establece el currículum y tal vez irles dando ciertas cosas adicionales que no estén dentro de lo que está estipulado en este primer CCNA, ¿no? Que tal vez les sirva más adelante. Pero en este caso, irles dando ciertos tips que ustedes pueden utilizar en un futuro, ¿ok? Entonces creo que si no hay preguntas, podemos iniciar la sesión. Si no tienen dudas. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar?
Sí, ingeniero, disculpe, no, estoy en el teléfono, no le encontré para alzar la mano. Yo quería Sí, preguntar, dígame, sí, lo que pasa es que yo estoy en el trabajo, o sea, estoy conectado, pero no puedo como interactuar por el motivo que estoy ahorita aquí en el trabajo. ya. No sé si de pronto, cómo se hace para después poder revisar la clase, Ya. si envían un link. Sí, Esa era mi verán, pregunta. ya, verán, estas sesiones van a ser grabadas. Ya voy a coordinar con la ingeniera Luda para compartirles un link para los que no son estudiantes de la universidad, porque estamos utilizando la plataforma universitaria de Microsoft Teams. Entonces voy a habilitar, va a haber un repositorio donde estas grabaciones van a estar alojadas. Entonces les voy a habilitar un enlace público para que ustedes puedan acceder a esas grabaciones. ¿Ok? Entonces, todos los que no tengan un correo institucional de la Universidad Técnica del Norte puedan hacerlo directamente con cualquier usuario, ¿no? ¿Sí? Directamente. ¿Ok? No habría ningún inconveniente, señor Carrera, con eso, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí. Yo también, pero sí soy estudiante de la universidad, sí. Ah, pero estás registrado con el correo institucional. Del team, No. sí. Ah, ya. Yo no creería que habría problema, porque el enlace va a ser público, entonces todos van a poder acceder, los que son y los que son y los que no son. ¿Ok? Porque hay otros que van a acceder con la cuenta Hotmail o Gmail o el correo que tengan, y tal vez si no tienen la cuenta institucional no van a poder ver esas grabaciones. Pero el enlace va a ser público para que ustedes puedan acceder. Si quieren bajarse las grabaciones, pueden bajárselas. En ese caso va a estar ahí disponible eso. ¿Ok? Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Ok, bueno, creo que no se me queda. Bueno, antes de empezar les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Sí? Bueno, me imagino que todos ya han estado familiarizados. Los que no están familiarizados con esta plataforma, por favor, si tienen algún inconveniente, como ya les dije, tratar de solventarlos con la ingeniera Luda, y si yo les puedo ayudar, también lo pueden hacer. Pero este curso a todos les debe aparecer, a ustedes aquí en Estoy Aprendiendo, ¿no? Entonces aquí debe aparecerles el curso que ustedes estén siguiendo. Tengo una persona en espera. Ya. Sí. Entonces, como en este caso yo soy su instructor, a mí me aparece como estoy impartiendo el curso, ¿no? Ok, entonces, cuando ustedes ponen iniciar el curso, ustedes van a encontrar aquí los recursos, ¿sí? Y aquí están los temas que vamos a ir nosotros desarrollando, ¿no? Módulos del 1 al 3, contenido del curso, ¿no? Este es el examen que se les va a habilitar en su momento, se les va a habilitar para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ingresar al contenido que vamos a ir revisando, ¿no? Contenido. Pues, información. Aquí hay algunos laboratorios, algunos ejercicios que algunos de ellos vamos a ir resolviendo, vamos a ir ejecutando, ¿sí? Pero aquí tienen todos los capítulos, como ustedes se dan cuenta, con todas las unidades que vamos a ir revisando, de la 1 a la 17. ¿Ok? Entonces, esto lo encuentran en la navegación, lo encuentran como les indiqué, ¿no? Entonces, el examen, los exámenes que se les va a habilitar, ustedes lo van a encontrar también aquí. El examen skill práctico que yo les decía que se les va a habilitar, van a encontrarlo aquí en examen de práctica. Entonces aquí se les va a indicar qué examen se les va a habilitar. Y el examen final es el que está acá, este. Este es el examen final, también se les va a habilitar. Pero antes de hacer este examen final, ustedes tienen que hacer los comentarios del curso. ¿Por qué? Porque si no hacen los comentarios del curso, el examen final no se les va a habilitar para desarrollar. ¿Ok? Entonces aquí hay instrucciones específicas. Por ejemplo, primera vez en este curso, aquí les da ciertas indicaciones,
los recursos del estudiante. Ahora, una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar va a ser el Packet Tracer. Entonces, en este menú de aquí arriba, aunque dentro de las diapositivas también ustedes van a encontrar cómo descargar el Packet Tracer. En recursos de Packet Tracer, en recursos, yo tengo aquí en inglés, recursos, pero ustedes pueden tener en español, pueden cambiarle el idioma. Aquí hay una opción que dice descargar Packet Tracer. Yo les recomiendo que se descarguen la última versión disponible. ¿Ok? Entonces, de la última versión disponible estamos en la 8.1.1. ¿Sí? Hay versiones anteriores que ustedes pueden descargarse. Si desean la pueden hacer. Pero yo les sugiero que siempre trabajen con la última versión. ¿Ok? Entonces, aquí se descargan. Si ustedes trabajan en Windows, aquí se descargan la versión en Windows. Si trabajan en Ubuntu, la versión en Ubuntu. Si trabajan en macOS, la versión en macOS. Como ustedes se dan cuenta, para Windows tengo las dos versiones, tanto para 64 bits como para 32 bits. Pero la mayoría de computadoras ya vienen con 64 bits. ¿Ok? ¿Por qué les digo que tengan actualizado, por ejemplo, esto? Porque en algunas evaluaciones se les pide o les va a preguntar qué versión de Packet Tracer tienen instalada. ¿Por qué? Porque en algunas evaluaciones se les va a abrir un Packet Tracer automáticamente desde el internet. Entonces, ese Packet Tracer ustedes tienen que trabajarlo en línea. Entonces, una vez que terminan, lo cierran y ese Packet Tracer se guarda y se envía justamente como evaluación. Más o menos es establecido de esta forma. Ya les muestro. Para que vean. A ver, déjenme ver. A ver, este creo que es. Ya. Voy a abrirlo rápidamente, ¿no? Entonces, miren, les aparece algo así. Entonces dice, una versión anterior o una versión superior a la 7.22, 7.2 o más actual, ¿no? Entonces, siempre voy a escoger la más actual. Entonces, al momento que yo abro, aquí me dice abrir Packet 13. Entonces, cuando yo hago clic aquí en abrir Packet 13, se me va a abrir mi Packet Tracer. Entonces, aquí están las instrucciones de una evaluación, por ejemplo, ¿no? No está resuelta, ¿no? Por eso se las estoy mostrando. Entonces, aquí están las instrucciones. Todo lo que tienen que hacer ustedes en ese archivo, ¿no? Es algo básico, ¿no? Configurar lo que vamos a ver en este módulo. Configurar IP versión 4, configurar nombre del dispositivo, configurar tal vez una dirección IP versión 6, ¿sí? Puntualmente implementar seguridad, crear contraseñas, asegurar las líneas de consola, las líneas BTY, etcétera, ¿no? Y ya vamos a ir comprendiendo un poco, para los que no han visto, esta parte del aseguramiento, ¿no? Entonces, esto es las instrucciones, puntuación y evaluación. Aquí están cómo se evalúa cada ítem. Y por último tenemos la vista de la actividad, ¿no? Entonces, aquí cuando ustedes ponen iniciar PT, se inicia la evaluación o se le ejecuta el Packet Tracer. Cuando ustedes quieran cerrar el Packet Tracer, recuerden que no tienen que cerrar directamente el Packet Tracer, sino que ponen ocultar. Este se les habilita. Ocultar. Entonces le hacen clic aquí, ¿sí? Y automáticamente el Packet Tracer se les cierra. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle iniciar. El Packet Tracer se está cargando. Esperemos un momento. Ya, miren, ahí se cargó, miren, ¿ve? Entonces yo no lo voy a cerrar directamente de acá, sino que una vez que yo hago las configuraciones en esta topología, lo único que yo hago aquí es ocultar, ¿sí? Oculto el Packet Tracer y envío la actividad, porque tengo que tener una acción de enviarla, enviar mi examen, ¿sí? Entonces miren que automáticamente oculto y se me cierra. Entonces puntualmente eso deben tener en cuenta cuando vayan a ejecutar los exámenes o las evaluaciones, ¿sí?
habrán evaluaciones que tienen que iniciar el Packet Tracer. Entonces tienen que tener instalado el Packet Tracer. No sé si tienen alguna pregunta referente a esto. Sí vieron la pantalla todos, ¿verdad? Todos observaron lo que yo hice, ¿no? ¿Sí? Ok. Si tienen alguna pregunta, me comenta. Bueno, ahora sí vamos ya en materia. Vamos a chequear acá. Vamos a empezar. Voy a ver la hora porque... Con el módulo 1, ¿no? Vamos a empezar con el módulo 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo justamente de este módulo? Explicar los avances en las tecnologías modernas. Hay algunos ítems que vamos a ver, las redes cómo afectan a nuestras vidas, componentes de la red, topologías y representaciones de red, tipos comunes de redes, conexiones a Internet, redes confiables, tendencias de red, seguridad de redes y el profesional de TI, ¿no? Entonces, esas son las temáticas que nosotros vamos a ir revisando en esta primera unidad y vamos a entrar a ver las redes, cómo afectan a nuestras vidas, ¿no? Sí. Y creo que puntualmente, aquí, por ejemplo, verán que hay videos que yo voy a pasar. Ustedes los pueden ver en su NegaCAD. Sí, yo no voy a verlos, yo no voy aquí a ponerles los videos, sí, sino nomás les voy a explicar puntualmente, ¿no? Pero estos videos los pueden ustedes revisar en los contenidos donde yo les mostré, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nos conectamos? No, justamente si hablamos puntualmente de las redes de hoy, ustedes se dan cuenta y justamente que esta parte de esta pandemia, cómo nos hizo depender mucho más de la tecnología para las personas que de alguna forma entramos en procesos educativos, en trabajo, en salud, en comercio, entonces diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque las comunicaciones, o las telecomunicaciones, o las redes de comunicación, ¿sí? Creo que son parte fundamental del proceso, justamente de todo proceso, o de toda área, o todo ámbito de desarrollo, ¿no? Sin telecomunicaciones, por ejemplo, es difícil ya actualmente, por ejemplo, concretar negocios, es difícil trabajar, es difícil estudiar, ¿sí? Y nos ha facilitado mucho esta situación. Tal vez para los que éramos de una época en la cual teníamos que ir a la biblioteca, por ejemplo, a consultar, a sacar copias de un libro para hacer un resumen, y ahora es fácil porque tenemos libros digitales, ¿sí? Incluso hay herramientas, por ejemplo, en Word, que ustedes cogen un libro, lo editan, lo transforman a una opción editable y pueden generar un autorresumen para leer partes importantes de un libro de acuerdo a la inteligencia artificial que trae agregada el Word, ¿no? Entonces son componentes justamente de cómo nos conectamos con las personas, cómo nos conectamos con el trabajo, con la educación, con nuestros amigos, con la familia, etcétera. Entonces, es difícil ahora, actualmente ya dejar esa dependencia, ¿no? Que en cierta forma, en muchos casos puede ser negativa, como yo siempre les digo, nosotros debemos saber aprovechar la tecnología en buen fin, porque también puede ser negativa, en el sentido de que nos volvemos tan dependientes de la tecnología que por ahí escuchaba, por ejemplo, que no pueden vivir sin un día sin teléfono. Entonces, creo que ese es un tipo de desconexión que debe existir de cierto tiempo para poderse integrar justamente en otros ámbitos. Por ahí creo que alguien ingresó. Entonces, eso es nuestro mundo actual, nuestro vivir diario. Anteriormente era complicado comunicarnos con personas de otros lados, ¿sí? Ahorita es en un chasquido de dedos,
hago una videollamada a una persona en otro país y tenemos una conversación amena. Familiares, amigos, profesores, ¿sí? Novio, novia, etcétera, en el cual ustedes pueden relacionarse. Claro está que de cierta forma se ha perdido un poco esa empatía de tú a tú, del conversatorio, del, del, de esa interacción visual entre personas, ¿sí? Pero por eso les digo, siempre debemos de ir justamente tomando lo positivo, ¿no? Entonces, puntualmente Cisco tiene una visión o una orientación sobre las redes bastante innovadora, ¿no? Justamente siempre va en la parte de visión innovadora, de poder entregarnos soluciones que nos permitan justamente a las personas mejorar nuestra facilidad, ¿sí? De tener equipos o dispositivos que nos permitan tener conexiones remotas, que nos permitan tener facilidad de trabajar desde la casa, desde cualquier lugar donde yo me encuentre, y eso es lo que justamente se promueve, ¿no? Y que también los estudiantes que están dentro de este proceso de formación dentro de la academia puedan tener esa experticia, esa experiencia de manejar equipamiento, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los procesos de formación universitaria se enseña la parte muy general también, tal vez, en redes, ¿sí? Pero creo que Cisco tiene un mercado bastante ganado y por eso justamente este proceso de formación, ¿no? Porque muchas empresas piden a sus empleados que tengan, por ejemplo, una certificación Cisco o un certificado de haber hecho el CCNA, de que saben justamente este tipo de equipamiento. Entonces, aquí hay algunos puntos de redes de hoy que ya les comenté anteriormente: mundos sin fronteras, comunidades globales, red humana. Entonces, el mundo sin fronteras realmente ya no podemos decir que se nos hace difícil, como les decía antes, comunicarnos con otras personas en otros lados, ¿sí? Porque ya en un chasquido de dedos pues, nosotros podríamos comunicarnos o conversar con algún familiar que tengamos en otro lado, haciendo una videollamada. Esa brecha digital, justamente de que nosotros tenemos, o al menos Ecuador tiene todavía una brecha bastante amplia en lo que es acceso a Internet, pero los que podemos tener ese acceso a la información o al Internet, creo que la aprovechamos de buena manera, ¿sí? El poder estudiar cursos, por ejemplo, en otras universidades de otros países y poder obtener una certificación, al menos de participación. Hay muchas universidades que ofrecen cursos y que permiten a ustedes autoprepararse en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay una página Miriadax, por ejemplo, de Miriadax, es una página española eh, que ofrece cursos gratuitos, ¿no? Usted solo paga por el certificado y si es que lo desea. Caso contrario, nomás te entregan un certificado de participación, ¿sí? O de asistencia. Pero si quieres un certificado de aprobación del curso, creo que pagas, 40 euros y puedes tú obtener un certificado avalado justamente. Esta página que les indico es una página que alberga diferentes universidades españolas, ¿sí? Algo está pasando con Freddy Rosero, no sé si no se puede agregar. ¿Tienes problemas, Freddy? ¿Tienes apagado el micrófono? ¿Tienes apagado el micrófono? Ya ingresé, muchas gracias. Ah, ya, listo. Ok. Entonces, eso hablamos del mundo sin fronteras, ¿no? Como ustedes ven, ya a veces las reuniones de los gobiernos o de los ministros, cuando quieren reunirse con otras personas de otros países, pueden hacer una videoconferencia, una videollamada, y pueden tratar asuntos muy importantes. Las comunidades globales, comunidades de aprendizaje, de entretenimiento, ¿sí? Ya no son cerradas a la parte local, ¿sí? Sino que
como ustedes ven, la parte de los juegos en línea que existen ahora. O sea, yo puedo jugar billar con una persona, por ejemplo, de Estados Unidos, o una persona de China, ¿sí? Justamente porque permite esa interacción. Y eso permite también justamente la interacción entre personas de diferentes culturas, religiones, ¿sí? En esos ámbitos. Entonces ahí hablamos el sin límites, ¿no? Que existe. ¿Ok? Y creo que esto está más que dado, que ustedes se dan cuenta de que esto va evolucionando de una forma exponencial bastante grande. O sea que, si bien es cierto, Ecuador aún está todavía en ese proceso, en esa curva de adopción de tecnologías, ¿sí? Pero vamos en ese camino. Por ejemplo, yo les digo, China ya está haciendo pruebas o ya tiene implementado 6G y aquí 4G todavía está, no hay de forma global en todo el Ecuador, ¿no? Sí. Y algunas operadoras están intentando implementar 5G, por ejemplo, ¿sí? En ciertos sectores. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, ¿no? Entonces, en este otro punto de los componentes de red, ¿cómo funciona justamente todo este gamaje? Realmente, detrás de esta nubecita que tenemos aquí, ¿sí? No es una nube, ¿no? Que ustedes ven el cielo y es una nube. Realmente, aquí en lo que se llama Internet, es un sinnúmero de equipos, ¿sí? Interconectados entre sí, ¿sí? N dispositivos conectados. Esto es la nube, ¿sí? Entonces, aquí son varios ISPs que están interconectándose mediante un carrier o un proveedor grande. Por ejemplo, es como Telconnect, ¿sí? Telconnect es un carrier nacional e internacional, ¿sí? Y Telconnect, por ejemplo, provee el servicio de conexión a NetLife, por ejemplo. Y NetLife ya es un proveedor a nivel de usuarios residenciales, empresariales también, ¿sí? Que provee conexiones de usuarios finales. Entonces, justamente esto es la interconexión de varios ISPs de diferentes proveedores, ¿no? No solamente es esta conexión, por ejemplo, yo aquí un cliente que está aquí en Ibarra y este servidor está en Quito, no es que están directamente conectados, porque yo también podría tener, por ejemplo, una topología local, ¿sí? En vez de tener este internet aquí, yo puedo tener un switch físico conectado, ¿sí? Pero todo es local, ¿no? Aquí ya se involucra justamente una conexión a internet, pero no vean esta nube eh, como una nube simple, sino que esta nube contiene un sinnúmero de equipos que enrutan información hacia distintas partes del mundo, ¿sí? En este caso, o hacia distintas partes del Ecuador, ¿no? Porque recuerden que esto se puede conectar a otras nubes donde también hay ruteadores, y esto a otras nubes donde hay ruteadores, ¿sí? Entonces, aquí entramos a hablar dos términos. Por ejemplo, hablamos de host, ¿sí? Y hablamos de servidores, ¿sí? Aquí les puedo poner algo muy fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros usuarios vamos al registro civil, ¿sí? Nosotros vendríamos a ser el host. Y la persona que nos atiende en el registro civil vendría a ser el servidor. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos al registro civil, tomamos un turno, esperamos que nos atiendan, nos acercamos al módulo y la persona nos atiende para emitirnos nuestra cédula. No, ese es el proceso. Entonces, aquí el host es esta computadora. Ahora, el host puede ser una computadora de escritorio, una computadora portátil, un teléfono celular, ¿sí?
puede ser un dispositivo sensor, un nodo sensor, un dispositivo que está sensando, no sé, el clima, el aire. Ese puede ser un host. Está enviando información o que está solicitando información a algún lado. Entonces, este host que está aquí solicita un servicio a un servidor. ¿Sí? Ese servidor, ¿qué puede ser? Correo electrónico, web, archivo. Puede haber N servidores. Aquí son los más básicos. Pero hay otros servidores como DNS, por ejemplo. ¿Sí? Servidor de streaming. ¿Sí? Servidor de voz sobre IP. ¿No? Otro tipo de servidores. ¿Sí? Entonces, este host va a solicitar, le va a decir al servidor, necesito, por ejemplo, cuando yo voy, les voy a mostrar con una página web. Cuando yo pongo en el browser una página, este es mi host, ¿no? Este es el host. Mi computadora es un host. Yo abrí un browser para hacer una petición a un servidor. Entonces yo voy a poner utn.edu.es. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a solicitar a un servidor web que me retorne la página que él está ofreciendo en su servidor. Entonces, al momento que yo doy enter, comienza el proceso de petición y el intercambio de información entre el servidor y mi host. ¿Hasta qué punto? Hasta que la página se cargue. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si este servidor no estuviera disponible? En el caso del registro civil, si yo voy y yo cojo un turno para que me atiendan, pero en ese rato ningún servidor está disponible o no están ahí en su cubículo, ¿qué va a pasar? Me van a decir, no hay servicio, no está disponible, venga mañana. Entonces, eso sucede cuando puede ser que este servidor no esté disponible. Entonces, yo por error voy a poner una página cualquiera, ¿no? Patito.com. Ah, sí existe la página. Pongamos una página que no exista. Ya, miren. Por ejemplo, yo hice una petición a patito-com.com. ¿Qué pasó? No existe el servidor. ¿Sí? No existe un servidor con este dominio al cual yo estoy haciendo la petición. Entonces, ese servidor no está disponible, por eso dice no se puede acceder a ese sitio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede aquí cuando este cliente solicita información a un servidor. Si hablamos de correo electrónico, puede ser yo acceder a la cuenta de correo, leer mis correos electrónicos, ¿sí? Desde en el servidor propio o que el cliente cargue los correos en el cliente. Si es la página web, solicito la página web, por ejemplo, aquí en el web se ejecutan los comandos get, que es una petición, ¿sí? Un get HTTP. O sea, está solicitando la página web, cualquier página web, por ejemplo, www.utn.com. Esa es la página web que estoy solicitando. Entonces, el servidor que tiene que responder, te estoy enviando la página web. Esto es muy básico porque hay otro proceso que se hace, no los quiero confundir en este caso, pero aquí hay otro proceso que se ejecuta que es un DNS, pero eso hay un capítulo de capa aplicación, ¿sí? Aquí yo les estoy explicando solamente el proceso de un host y un servidor, ¿sí? Ok. Bueno, ahí eso es lo que les dice aquí. Los clientes son equipos que envían solicitudes a los servidores para recuperar información. Puede ser página web desde un servidor web, correo electrónico desde un servidor de correo electrónico. O archivos, por ejemplo, si es que yo estoy trabajando con un FTP. Entonces, yo también puedo hacer la petición. Este cliente hace la petición a un servidor FTP para leer un archivo, para descargar un archivo. ¿Sí?
O para cargar un archivo también, porque yo puedo cargar un archivo al servidor. ¿Ya? Ahora, miren, yo también puedo tener conexiones punto a punto. No sé si alguien ha hecho una conexión punto a punto entre propias computadoras. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Cómo que se llaman estas redes ad hoc? ¿Sí? Donde ustedes pueden, por ejemplo, esto lo pueden hacer ya sea con cable o inalámbricamente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo cojo inalámbricamente también dos computadoras, creo la red ad hoc, ¿sí? Y estas máquinas pueden compartir información sin necesidad de tener internet, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Por ejemplo, esta computadora tiene conectada una impresora, ¿sí? Pero esta computadora acá no tiene conectada la impresora. Entonces, esta computadora se conecta a esta PC. Esta lo voy a PC1, PC2. Entonces, yo puedo crear una red ad hoc que me permita compartir la impresora a la PC2. Entonces, aquí creo una conexión. Si es cableada, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si esta máquina tiene dos tarjetas de red, porque puede ser que tenga dos tarjetas de red, la NIC 1 y la NIC 2. Entonces la NIC 2 va hacia acá y la NIC 1 va hacia acá. Supongamos que tenga dos tarjetas de red. ¿Ok? Entonces, esta PC para compartir la impresora para acá debería tener una conexión mediante un cable cruzado, cable UTP cruzado. ¿Sí? Un cable UTP cruzado. Entonces, ¿cuándo utilizo un cable UTP cruzado? Si algún rato quieren explayar algún conocimiento de estas características, yo les puedo compartir alguna información adicional, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, el curso hay cosas, hay temas que no aborda, ¿no? Pero igual yo les incluyo porque son importantes, ¿ya? UTP cruzado yo utilizo cuando yo voy a conectar dos dispositivos iguales, ¿ok? Entonces, dos dispositivos iguales, aquí tengo dos PC, voy a conectar con UTP cruzado. Ustedes pueden buscar esto en internet y pueden encontrar información sobre esto. ¿Ok? Entonces, y acá conecto un cable UTP, acá puede ser un UTP directo. ¿Sí? Entonces, un UTP directo. Entonces, estos creo que vienen con 568A, 568B. O sea, yo puedo hacer un directo 568A de un lado y 568A en otro lado. Ese es el directo. El cruzado es 568A de un lado y 568B del otro lado. Ese es el cruzado, ¿no? Pueden buscar esto en internet y pueden buscar eso en cableado. O pueden hacerlo con red inalámbrica también, ¿no? Ya. Entonces, aquí yo aplico la compartición de este recurso y lo comparto a la PC2. ¿Sí? Entonces, esto me permite a mí hacer una red muy rapidita. O sea, ustedes, por ejemplo, se reunieron, ¿sí? Pero necesitan compartir información o necesitan imprimir algo, pero no tienen un switch, ¿sí? No cuentan con un switch. Entonces, conectan, por ejemplo, ¿qué opción tendría, por ejemplo, si es una portátil? Conecto por la red cableada la impresora y por la red inalámbrica hago una red ad hoc, ¿sí? Y comparto este recurso a mis otras computadoras. Porque realmente la mayoría de usuarios ya cargan su computadora portátil, ¿no? Entonces, incluso esto lo mismo lo puedo hacer compartiendo, por ejemplo, en vez de una impresora, puedo compartir el internet, ¿sí? También puedo compartir, este es un recurso, el internet, puedo compartirlo. Si la PC1 tiene internet y la PC2 no tiene, yo armo una red ad hoc y comparto internet mediante la PC1, ¿sí?
Entonces, estos se llaman redes sin infraestructura. Son redes sin infraestructura. Entonces, ¿qué ventajas tienen este tipo de redes? Fácil de configurar, menos complejo, reduce los costos porque no necesito equipamiento especializado para armar una red con estándares y tantas cosas, sino una red básica, ¿sí? Se utiliza para tareas simples como transferir archivos y compartir impresoras, ¿sí? Yo lo puedo utilizar incluso para compartir internet también. ¿Ok? Desventajas. La administración no es centralizada. ¿Por qué? Porque no hay un servidor, no hay un punto de acceso único. O sea, aquí cualquiera puede ser servidor, o sea, cualquiera. Cualquiera puede empezar la transferencia o puede ser objeto de transferencia de información. No son tan seguras, no son escalables, ¿sí? Y el rendimiento más lento. ¿Por qué? Porque a medida que van incrementando los hosts, N hosts, ¿sí? Va incrementando, ¿sí? El rendimiento va a ir decreciendo. O sea, a medida que aumentan los hosts, el rendimiento va en picada, ¿sí? Va decreciendo. Entonces, el rendimiento se vuelve más lento. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos también otra vez de los dispositivos finales. Por ejemplo, dispositivos finales, aquí tenemos este, acá tenemos estos usuarios, dispositivos finales, ¿sí? Aquí tenemos el servidor, acá tenemos servidores, y estos son dispositivos de red, o también dispositivos intermedios, ¿sí? O de dispositivos de networking, ¿sí? O sea, estos ya vienen a ser dispositivos de red. Por ejemplo, aquí hablamos de un switch, acá hablamos de un router, ¿sí? Pero los dispositivos finales, ¿cuáles son? Estos de aquí. Un PC, una portátil, un teléfono, un smartphone, un teléfono IP, ¿sí? Entonces, aquí les dice, el dispositivo final es el punto donde un mensaje se origina o se recibe. O sea, por ejemplo, este usuario está enviando un correo electrónico hacia este usuario de acá. Entonces, este le envía, ¿sí? El mensaje va a ser este recorrido. Bueno, suponiendo que se vaya por aquí, ¿no? Porque aquí entra otro tipo de criterio, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Entra por aquí y llega acá. Aquí llegó el mensaje. Y esta persona, este es el emisor, este es el receptor. ¿Sí? Esta persona hace una llamada telefónica. Voz. Entonces, este va por aquí. Ahora la voz se va por acá. No necesariamente va a seguir el mismo camino, ¿no? Puede irse por aquí y llega acá. En este caso, este es el emisor y este es el receptor. Pero aquí, como es voz, ¿sí? Luego de establecida la llamada, hay el intercambio, ¿sí? De voz de forma simultánea, o sea, porque uno emite, el otro recibe y luego el otro emite y el otro recibe. ¿Ya? Dispositivos de red intermedio, eso es lo que les decía, ¿no? Los que estaban aquí, ¿no? Entonces, ¿qué son los dispositivos de red intermedios? ¿No? Son los que permiten conectar justamente a los dispositivos finales con otras redes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los switches, puntos de acceso, router o firewall. Entonces, aquí está el wireless router, el LAN switch, un router o un switch multicapa. Estos son switch capa 2.3 o un firewall, ¿no? Estos son dispositivos intermedios. Dispositivos finales, como les había dicho, una PC, una laptop, un teléfono, un teléfono IP, un smartphone, ¿sí? Entonces, estos dispositivos, ¿qué me permiten a mí? Gestionar la información que vaya
hacia donde tenga que ir, ¿no? Siempre y cuando estén configurados adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de acá, sabemos que los switches conmutan, por ejemplo, ¿no? Entonces, este va a conmutar la información. Va a enviar la información que se generó de aquí hacia acá, ¿no? O puede ser de aquí hacia acá también el otro usuario, ¿no? ¿Sí? Los routers enrutan tráfico hacia otras redes, ¿sí? ¿Ok? En este caso, los switches pueden ser de capa 2 o pueden ser de capa 2.3, ¿sí? Si son de capa 2, solo hacen conmutación. Si son de capa 2.3, conmutan y enrutan, ¿sí? Creo que no vemos el modelo OSI todavía, entonces luego ya vamos aclarando esos puntos. Bueno, aquí hay algunas funciones que cumplen justamente estos dispositivos: volver a generar y transmitir la señal de datos, mantener información sobre qué vías existen en la red y notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen, no sé si, yo creo que la mayoría, ¿no? Han hecho un ping, ¿no? A una dirección x.x.x.x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Con qué finalidad ustedes hacen un ping? ¿Con qué finalidad hacen un ping? Ver si llegamos a un host determinado o ver si tenemos pérdida de paquetes al host que estamos haciendo el ping. Claro, exacto. O sea, hacer una verificación si es que hay llegada a algún lado, ¿no? Puede ser a un servidor, a un host, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si no recibimos el ping, podríamos detectar alguna falla, ¿verdad? Puede ser que yo no tenga bien configurada la puerta de enlace, puede ser que mi tabla de enrutamiento en el router no esté bien, ¿sí? Puede ser que esté aplicando alguna ACL, me esté filtrando. Entonces, hay muchas cosas que puede, pero sin, muy básico, cuando yo armo una red, ¿sí? Yo armo una red. Lo primero que hago es un ping, ¿verdad? Para ver si llego de un punto X, de un punto A al punto B, ¿verdad? Eso es lo primero que hago. La prueba de conectividad, si tengo ping, ¿sí? Porque ahí puedo determinar ya alguna falla. Hay algunas herramientas de gestión, ¿sí? Algunas herramientas de gestión que trabajan justamente con, bueno, el ping se basa en el ICMP, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay algunas herramientas de gestión que pueden notificar justamente fallas utilizando el ping. Una de ellas, por ejemplo, es el SNMP, ¿sí? Que es el protocolo de gestión simple de red, ¿sí? A partir de este, por ejemplo, hay herramientas como el CACTI, ¿cómo se llama? El SAVIX, lo que es SAVIX, ¿sí? Que utiliza justamente mensajes ICMP para verificar errores en la red. Incluso el SNMP, yo lo puedo configurar en el router como alerta para que me gestione ciertas fallas, ¿sí? Que puedan provocarse, ¿no? No vamos a andar mucho en esa temática. Luego vemos los medios de red, ¿no? Entonces, como ustedes saben, para conectar dos dispositivos, como en el caso anterior, por ejemplo, yo voy a poner aquí una PC y un switch, ¿verdad? Esto no maneja red inalámbrico, ¿no? Entonces yo necesito un cable de red, ¿sí? Ahora, acá yo puedo tener también a este switch conectado a un AP. Entonces, aquí ya no necesito medio inalámbrico. ¿Por qué? Porque tengo parte inalámbrica, medio wireless. Entonces, aquí yo puedo tener computadora portátil, teléfono, smartphone, etcétera. Todo dispositivo inalámbrico que yo pueda conectar a este AP, ¿sí? Entonces, tenemos
Los basados en cobre, ¿sí? Los basados en fibra óptica y los basados en redes inalámbricas. Estos son los principales, pero realmente hay otros tipos de medios de transmisión como el que se utiliza mediante el PLC, por ejemplo, utilizando la energía eléctrica, el Wi-Fi, por ejemplo, utilizando la luz, ¿sí? La luz, la luminancia para transmitir datos. Son tecnologías que justamente se están estableciendo, ¿no? Pero realmente la base justamente de estos medios de transmisión, ¿sí? Son estos, los medios de cobre, de fibra óptica y redes inalámbricas, ¿sí? Los de Cooper son basados en cables de cobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, las redes de telefonía, de telefonía fija, ¿en qué están basadas? Por ejemplo, CNT, ¿qué tipo de medios tiene? O con qué tipo de medio inició, por ejemplo, porque ahorita creo que la mayoría ya ha migrado a tecnología GPON, a fibra óptica. ¿Qué medio utilizaba? Cobre. Cobre, ¿verdad? Ese cable negro con dos líneas, ¿no? Dos líneas que llegaban hasta el cajetín de su casa y de ahí cogían ya al teléfono, ¿verdad? Sí. Y a partir de eso, bueno, ya evolucionó también el cable de red, ¿sí? El par trenzado que se llama, ¿sí? En el cual teníamos en la categoría 5, 5E, teníamos la categoría 6, en la categoría 7, pero la categoría 7 creo que no hay todavía en el mercado local. La categoría 6 creo que sí hay, 6 y 6A, que es una categoría mucho más robusta, que transmite justamente, es más eficiente en la transmisión de datos, ¿sí? Entonces, esos, por ejemplo, los de metal, ¿en qué están basados? En pulsos eléctricos, ¿sí? Los basados en cobre, en pulsos eléctricos. Entonces, esos cables, ese cable telefónico que yo les digo, que llegaban dos cablecitos de cobre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos cablecitos generaban pulsos eléctricos para generar una señal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el cable de cobre tiene también otros usos, por ejemplo, lo utilizan para cableado de circuitos cerrados de televisión, para cámaras, conectar cámaras, pasar audio y video y incluso energía por esos mismos medios, ¿no? Luego tenemos los basados en fibra óptica, que están basados en pulsos de luz, ¿sí? Ahora, aquí hay dos tipos de luz láser y luz LED, ¿sí? La luz láser es más directiva. La luz LED tiene diferentes emisiones, ¿sí? Entonces, no está aquí, pero yo les voy a explicar, ¿no? La luz láser se utiliza, por ejemplo, en fibras ópticas, monomodo, ¿sí? Porque la luz es más directiva y esas fibras tienen mayor alcance, ¿sí? En cambio, la luz LED es utilizada en fibra multimodo, ¿sí? Porque justamente el tendido de fibra es mucho más corto, es utilizado, por ejemplo, para conexiones en ambientes mucho más cortos, ¿sí? Entonces, de las dos primeras que hemos analizado, tanto el alambre de cobre y el de fibra óptica, ¿cuál consideran que es mejor? Sin ver costos ahorita, ¿no? Fibra óptica, ¿Por qué? por la velocidad de transmisión de datos. Ya, muy bien. Tiene una mayor tasa de transferencia de datos, ¿no? El ancho de banda calculado en megahercios, en hercios, que sería, llega a capacidades de giga y terahercios puede llegar, ¿no? Justamente la fibra óptica. Lo que no logra, por ejemplo, un cable de cobre, ¿sí? Creo que el cable de cobre, la tecnología hay unos cables de Fiber Channel, creo que son tecnologías de cobre.
Creo que lo máximo que se le saca a esos cables creo que son 10 gigabps, porque son cables especiales, ¿no? ¿Sí? Pero más de eso no. ¿Sí? Entonces, y además, el problema con los cables de cobre son los problemas de interferencias electromagnéticas. Tiene problemas de interferencias electromagnéticas. Por eso que en los estándares, por ejemplo, en los estándares le dice, a ver, si usted va a poner un cable de cobre, tiene que instalarlo a tanta distancia de los cableados de energía eléctrica. O sea, no pueden estar mezclados. ¿Por qué? Porque la energía electromagnética que generan los cables de electricidad pueden provocar alteración en los datos que transmiten los cables de cobre. ¿Sí? No sé si alguien todavía tenga ADSL, por ejemplo, de los que están aquí. Les comento mi experiencia, yo tenía ADSL, bueno, hace mucho tiempo utilizaba ADSL, y realmente era difícil mantener una calidad buena cuando hay lluvias, por ejemplo, o cuando hay relámpagos. ¿Sí? La calidad baja bastante en ese tipo de infraestructura porque justamente las interferencias y las lluvias generan problemas en ese tipo de cableado. Lo que no pasa, por ejemplo, en el cable de fibra, no le afecta la interferencia electromagnética. Tiene otros problemas, como por ejemplo la reflexión, o sea, de la curvatura de la fibra, que tiene que estar a una curvatura de tantos grados, porque si se curva más de esos grados puede generar un problema de pérdida, ¿sí? De pérdida. Y por último tenemos la transmisión inalámbrica, ¿no? Bastante fácil de implementar, ¿sí? Este está basado en radiofrecuencias, ¿no? Utiliza ondas electromagnéticas o radiofrecuencia, justamente basadas en algunas modulaciones de onda, para poder transmitir, ¿sí?, señal inalámbrica. ¿Sí? Cada una tiene sus ventajas y desventajas, muchachos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de tecnologías a nivel de redes ISP para ofrecer Internet, por ejemplo, hablamos ya de tecnologías GPON. Ahorita hay una tecnología que se llama XGPON, ¿sí? Que creo que estas tecnologías llegan hasta 40 gigabps, si no estoy mal, ¿sí? Son de alta velocidad, ¿ok? Hay tecnologías inalámbricas también que se han mejorado mucho, pero aún así tiene limitantes la tecnología inalámbrica, ¿no? Tiene limitantes. ¿Por qué? Porque aún así, por ejemplo, a paredes muy gruesas, a estructuras donde hay bastantes dispositivos, infraestructuras donde hay otros dispositivos que generen la misma señal de frecuencia o trabajen a la misma frecuencia, pueden generar solapamiento de las señales y pueden generar interferencias en la señal. Entonces, las redes inalámbricas son muy útiles, ¿no? En un entorno de hogar pueden servir mucho, pero por ejemplo, si su casa tiene una losa bastante gruesa y ustedes tienen su AP en el piso 1 y esperan que la señal le llegue bien en el piso 2, difícilmente, ¿sí?, les va a llegar. Entonces tal vez tendrían que instalar un extensor, ¿sí?, un extensor de señal para que puedan propagar una señal inalámbrica en el segundo piso, ¿sí? Entonces, hay en redes inalámbricas hay tecnologías para indoor y para outdoor, ¿sí? Interiores, exteriores. Y aquí tienen que tener muy en cuenta, o sea, yo no voy a instalar un dispositivo indoor en el exterior. O un dispositivo, tal vez un dispositivo outdoor o exterior en interior, tal vez me funcione bien, pero sería un desperdicio. ¿Sí? Porque recuerden que un dispositivo para exteriores tiene mayor resistencia a la intemperie, puede ser más costoso y tiene mayor alcance, ¿sí?, en señal, ¿no? Mejores tasas de transferencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
dependiendo del tipo de equipo que se utilice, recuerden que yo también, por ejemplo, los ISPs que se basan en redes inalámbricas pueden tener problemas en este contexto con las condiciones ambientales, ¿no? Ay, recién vamos al 1.3. No sé si me estoy quedando mucho. No sé si estamos claros, vamos bien hasta ahí o voy avanzando un poco más rápido porque son algunos temas que tenemos que revisar. Bueno, representaciones de REC. Dentro de estas representaciones de REC, nosotros podríamos identificar, perdón, para hacer nuestros diagramas. Esto lo vamos a ver nosotros en Packet Tracer. Entonces, cómo identificar, por ejemplo, un PC de escritorio, una portátil, una impresora, un teléfono IP, una tablet, ¿sí? Por ejemplo, miren, este dispositivo, muy interesante, de telepresencia, ¿no? De un dispositivo final de telepresencia. Estos son dispositivos finales. Dispositivos intermedios, tenemos routers inalámbricos, switches, routers, switches multicapa, firewall. Y medios de conexión tenemos redes inalámbricas, redes LAN y redes WAN. Ahora, tengan en cuenta que yo en la red LAN, no es que la fibra óptica solamente la utilizo en redes WAN. No. Yo aquí puedo utilizar cable de cobre o fibra óptica. Y acá en WAN, sí específicamente, fibra óptica. Aquí hay otras tecnologías de comunicación que no están tampoco, por ejemplo, redes satelitales o microondas. ¿Sí? Redes satelitales o microondas. Entonces, pero nos vamos a enfocar en fibra óptica. Ustedes en redes WAN, por ejemplo, como les hablaba de los carriers, como les hablaba de los ISPs, por ejemplo, CNT, NetLive, ofrecen tecnologías GPON. ¿Sí? O sea, tecnología Gigabit Ethernet por redes ópticas pasivas. ¿Sí? Redes ópticas pasivas. Esa es la tecnología GPON. Ahora, la que yo les decía, XGPON, son redes de siguiente generación, que trabajan a mayores capacidades, a mayores velocidades. Entonces, ¿qué términos deberíamos conocer aquí? Y aunque ya les hablé en antes, la tarjeta de red, que la vamos a denominar como NIC, el puerto físico y la interfaz. ¿Sí? El puerto físico viene a ser el puerto justamente al cual se conecta el conector. Por ejemplo, vamos a ver el RJ45. ¿Sí? Aquí conectan el RJ45 aquí, conectan el cable de red. ¿Sí? Y la interfaz, por ejemplo, la interfaz sería, ¿cómo denominamos a esa interfaz? Por ejemplo, faz Ethernet 0 es la 0. Esta es la interfaz. ¿Sí? Entonces, la tarjeta NIC, recuerden que la tarjeta NIC tiene un identificador único que se llama MAC, ¿verdad? ¿Sí? Esa MAC está conformada por 12 dígitos. Yo voy a poner FFF nomás, ¿no? Dos, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí les voy a indicar, por ejemplo, estos 12 dígitos, que son valores hexadecimales, los 6 primeros dígitos corresponden al identificador de la organización. O sea, si es Cisco, si es Intel, si es Microsoft, etc. Los otros 6 dígitos corresponden a la secuencia del número de interfaz. Recuerden que las direcciones MAC no son repetidas. O sea, el fabricante tiene su ID de organización
y su número de secuencia. ¿Sí? Eso lo podemos ver en otro rato en una práctica, en una captura, para que ustedes identifiquen. Entonces, así ustedes pueden identificar claramente a quién pertenece una dirección MAC. Ahora, esto se da en el mejor de los casos, pero yo cuando voy a hacer un ataque, por ejemplo, un ataque de REC, yo puedo, mediante software, ocultar esta dirección MAC. O sea, puedo clonar esta dirección MAC, convertirla en otra dirección. Sí se puede. Porque recuerden que la tarjeta de REC es un hardware, ¿sí? Que contiene un controlador que tiene software. ¿Sí o no? O sea, este software es programable. Se puede alterar. ¿Sí? Se puede alterar. Entonces, cuando se generan ataques de REC, eso es lo que pasa. O sea, las tarjetas de REC, ¿sí? Se alteran para generar ese tipo de ataques. Luego tenemos los diagramas de topologías, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos de topologías que yo quiero que ustedes la identifiquen claramente. Una topología física y una topología lógica. ¿Sí? La topología física establece dónde están ubicados los equipos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice cuarto de servidores. Perdón. Cuarto de servidores. Perdón. Listo, ahí sí. Cuarto de servidores. Entonces, el servidor 1 o el servidor web está en el rack 2, shell 1. ¿Sí? Que serían donde van eso ustedes se han visto esos rack, ¿no? ¿Sí? Entonces, shell 1, shell 2, shell 3, etcétera, ¿no? El servidor de correo está en el rack 2, shell 2. ¿Sí? Entonces, si yo veo el rack así, este es mi rack. Entonces, aquí está el servidor 1. Aquí sigue el servidor 2. Aquí sigue el servidor 3. ¿Sí? Entonces, así están ubicados. El switch 1 está en el rack 1, shell 2. ¿Sí? En el mismo... Perdón, en el rack 1, en el shell 2. Acá está en el rack 2. El router está en el rack 1, shell 1, perdón. Entonces, yo le puedo ver así o lo puedo esto pegar hay algunos programas que me permiten justamente simular el entorno físico y yo ir poniendo los equipos. O puedo establecerlo así como tengo aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos otro cuarto que es el cuarto de comunicación o los pisos, por ejemplo, ¿sí? Que pueden estar identificados por pisos. Rack 1, shell 1, rack 1, shell 2, rack 1, shell 3. Y acá tengo las computadoras que se conectan a cada uno de estos switches. Entonces, esta está en el salón 1, esta está en el salón 2, esta está en el salón 3. Entonces, indistintamente. O puede ser este laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3. ¿Ok? En cambio, la topología lógica me establece cómo están conectados los dispositivos, a qué puerto, qué dirección tienen, ¿sí? Qué rango de dirección están utilizando, si existen VLAN o no, todo lo que representa a la parte lógica. Por ejemplo, el servidor web. Miren que aquí ya no indico que esté en el rack tal, nada. Sino que el servidor web está conectado en el FAS 01 hacia el Giga 01 del switch 1. Por ejemplo. ¿Sí? En el FAS 02, perdón, no, a ver, la interfaz del servidor está conectado en el FAS 01 del switch 1.
El servidor de correo está conectado al FAT02 del switch 1. Y el servidor de archivos está conectado al FAT03 del switch 1. Luego, este switch se conecta a un router. ¿Por qué interfaz? Por la giga 01. Por el puerto 24 puede ser, ¿no? Puerto 24. Puerto físico. ¿Y qué direccionamiento tienen los servidores? Tienen este direccionamiento, la 192.168.10.0. Aquí puede ser el prefijo, /24. ¿Ya? Bueno, esa parte de los prefijos de las direcciones van a ver más adelante. Igual les voy a explicar algo porque tienen que ustedes, vamos a hacer algunos ejercicios en el cual deben también, si es que no conocen, o hacer un recorderis de lo que tal vez algún rato vieron. Entonces, esa es la topología física, la ubicación, dónde están ubicados. ¿Sí? Cómo están el cableado, cómo están conectados. Por eso les dice aquí, ubicación física de los dispositivos intermedios y la instalación de cables. En cambio, la topología lógica ilustra dispositivos, puertos y esquema de direccionamiento de red. Incluso puede incluir más detalle, como yo le decía, VLAN, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este puede ser la VLAN 10, la VLAN 30, ¿no? Etcétera. Bueno, luego vemos los tipos comunes de redes. Hay desde redes pequeñas hasta redes grandes. Entonces, podemos tener una red pequeña de oficina o de hogar hasta una red mediana o grande. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tamaño, puede ser o no manejable la red. ¿Ok? Claro está que de acuerdo al tamaño puede tener mayor complejidad, ¿no? Puede tener mayor complejidad. Entonces, una red de hogar es lo que ustedes tienen en cada uno de sus hogares. Tienen su dispositivo que le deja su proveedor de servicio o su ISP. Ustedes pueden tener otro dispositivo, tal vez aparte de ese que puedan ustedes gestionar, otro AP, otro switch, etcétera, y tienen una extensión de la red, ¿no? Internamente ustedes tienen el direccionamiento y tienen conectados diferentes dispositivos. Tienen conectados su televisor Smart TV, sus teléfonos, sus portátiles, sus computadoras, sus tablets, etcétera, ¿no? En cambio, en una red ya de oficina pequeña, ya trae también algo parecido, ¿no? A una red de hogar, ¿sí? Pero tal vez con otra estructura, porque tal vez la red de oficina ya puede tener incluido equipos de seguridad, ¿sí? Equipos como firewall, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Que sea, que tenga que asegurar la información. Y las redes medianas y grandes ya tienen otro equipamiento mucho más robusto, pero siguen teniendo esa idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? Este es mi ISP y mi ISP dice, bueno, yo te entrego este equipo, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un router. Yo te entrego este equipo, pero este equipo no lo gestionas tú, este equipo yo lo gestiono. Entonces, este está en el borde del cliente. Entonces, el cliente te dice, tú conéctate a este puerto donde yo te doy una IP o varias IPs, y puede ser un rango de IPs. Y de aquí para acá, conecta tu red. ¿Sí? De aquí para acá, conecta tu red. Entonces, de aquí para acá, yo ya puedo tener equipamiento que yo pueda gestionar. Entonces, ahí ya puedo tener una red pequeña, una red de oficina pequeña, una red mediana o una red grande. Claro está que una red grande también ya puede tener sucursales, puede tener enlaces remotos hacia otros sitios, ¿sí? VPNs que puedan conectar a otros lugares. Y estas redes, por ejemplo, se conectan mediante ISPs
a los carriers que yo les decía, por ejemplo, a Telconnect. Y Telconnect tiene otros ISPs que también entregan servicio. Por ejemplo, Telconnect también provee servicios a Cedia, que es una corporación, una red educativa que provee internet a universidades. Pero Cedia está, quien le ofrece, quien le entrega el servicio del carrier es Telconnect. Creo que tiene dos proveedores, Telconnect y CNT. Entonces tiene doble salida, ¿sí? Para poder dar justamente esa redundancia en salida a internet y no se caiga el servicio nunca, ¿sí? Entonces, aquí ahí tenemos las más comunes. Realmente, si ustedes buscan los tipos de redes, hay algunas, pero las más comunes son estas: las LAN y las WAN, ¿sí? Las LAN son redes justamente de área local, que se llaman, ¿no? Y las WAN son redes de área amplia. Entonces, el criterio aquí está que, ¿cómo se forma una WAN? Con varias LAN, ¿sí? Varias LAN interconectadas entre sí. Perdón. Ahora, ¿cómo yo puedo definir qué es una LAN o es una WAN? Por el tamaño del área que abarcan, por la cantidad de usuarios conectados, por la cantidad y los tipos de servicios disponibles, por el área de responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una red universitaria, hablemos de la UTN, ¿qué sería? ¿Una LAN o una WAN? La red universitaria de la UTN, ¿qué sería? Una WAN. La red universitaria de la Universidad Técnica del Norte solamente. ¿Por qué es una WAN? ¿Por qué consideras que es una WAN? No, solo de la universidad o una LAN. Claro, o sea, solo la universidad. O sea, hagamos cuenta el entorno, el espacio, la infraestructura física que tiene, están interconectadas sus facultades, ¿sí? Y a pesar de que cada facultad es una LAN, ¿sí? Globalmente a la universidad sigue siendo una LAN, no es una WAN, ¿sí? Porque es limitado, o sea, recuerden que no sale hacia otro lado, o sea, hacia otro proveedor, ¿sí? Si yo conectara dos universidades, por ejemplo, la Técnica del Norte con la universidad, por ejemplo, la Universidad de Valencia de España, ¿sí? ¿Qué sería ahí ya? Por ejemplo, aquí ya tendría así la UTN y acá sería la Valencia, la Universidad de Valencia. Sería una WAN, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí ya sería una WAN, porque ya justamente está pasando por aquí. Por aquí está pasando. Y recuerden que aquí, en esta nube, en este cloud, yo tengo otros equipos intermedios que me van a enrutar ese tráfico. Ahora, hay otros tipos de redes, como aquí les nombro, redes MAN, por ejemplo, redes de área metropolitana, ¿sí? Que están antes de las WAN, ¿sí? Redes de área metropolitana. Hay otras redes PAN, por ejemplo, redes de área personal. ¿Ok? Entonces, en el ámbito inalámbrico, por ejemplo, si queremos pasar esto al ámbito inalámbrico, también puede ser WLAN, WWAN, ¿sí? WPAN, ¿ok? Entonces, de redes de áreas personal. Hay también las WAN, redes de área corporal, ¿sí? Que pueden ser mediante cables, o sea, no sé si ustedes han visto que les conectan unos cables, eso va a unos dispositivos y están capturando información, eso es una red. Pero también hay redes WBAN que son basadas en redes inalámbricas. Entonces, por ejemplo, aquí hay puntualmente, por ejemplo, no sé si ustedes tienen esas bandas inteligentes, ¿no?
que miden, por ejemplo, el pulso cardíaco, ritmo cardíaco, les mide el número de pasos. Eso es una W-band. Y eso se conecta, por ejemplo, a su teléfono móvil. ¿Ok? Pero son otros tipos de redes, ¿no? Básicamente nos enfocamos ahorita en estas dos, ¿no? Pero ahí les dejo ahí la inquietud para que ustedes puedan indagar un poco más. Ya, entonces aquí les establece un poco más específico. LAN es una infraestructura de red que abarca un área geográfica pequeña. La WAN es una infraestructura de red que abarca un área geográfica extensa. ¿Sí? Extensa. O sea, que interconecta más dispositivos. O sea, una mayor cantidad de dispositivos. Pero yo, a mi criterio, le veo una WAN, ¿sí? Que aquí intermedio, yo tengo una conexión o una nube. ¿Ok? Esto ya sería una WAN. Interconecta aquí. ¿Ok? Por la distancia geográfica entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, la LAN, por ejemplo, lo que les permite conectar dispositivos finales en un área limitada, administrado por una sola organización o individuo, y proporciona un ancho de banda de alta velocidad a usuarios a dispositivos internos. Recuerden que una LAN, por ejemplo, ahorita, bueno, con el tipo de cableado categoría 6, ¿sí? Bueno, con el categoría 5 llegábamos, creo, a anchos de banda de 100 megahercios, ¿verdad? Con el categoría 6 llegamos a 1 gigahercio, ¿sí? De ancho de banda. O sea, la capacidad de transferencia con 1 gigahercio es mucho más alta. Creo que este llegaba, si mal no recuerdo, a 100 megabits por segundo. Y el de acá llega a 1 gigabps. ¿Sí? El categoría 6. Entonces, la tasa de transferencia es mucho más alta. El la WAN, ¿qué es? Interconectar LAN en amplias áreas geográficas, generalmente administrada por una o más proveedores de servicios. O sea, esos son los ISPs que yo les decía que están aquí, ¿no? ISPs de diferentes proveedores. Y por lo general proporciona enlaces de menor velocidad entre las LAN. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿de cuánto es su enlace de conexión a su capacidad de canal de salida a internet? ¿De cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad que les entrega su proveedor de servicio? Por ejemplo, la mía es 30 megabps. La mía solo son 10 bps. 10 megabps tienes. Sí. Ya. Bueno, pero es buena toda, o sea, buena, dependiendo para qué lo utilices, ¿no? Sí, para las clases. Claro, por eso te digo, es muy buena. Pero ya, por ejemplo, si ya quieres, por ejemplo, implementar tal vez telefonía televisión por internet, tal vez ya se te quede corto un poquito. Cuando estés utilizando simultáneamente varios dispositivos. Ya, pero verán, esta es la capacidad que les está entregando su proveedor. A diferencia de una LAN, miren, ¿sí? Yo no estoy utilizando, por ejemplo, si en mi red de hogar yo tengo 100 megabits por segundo, suponiendo que yo tenga lo más bajito, 100 megabits por segundo. Cuando yo intento salir por la conexión del proveedor, todo se limita a esto, a 30 megabits por segundo. Entonces, eso es como un cuello que se va a generar aquí, ¿no? La cantidad de tráfico y va a entrar acá. Aunque realmente nosotros creo que no llegamos tal vez, bueno, a saturar justamente estos 100 megabits por segundo, ¿no? Porque no tenemos un servidor en nuestras casas que alguien esté accediendo o tal vez cuando nosotros podríamos llegar tal vez a ocupar toda esa capacidad, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de descarga de archivos, ¿sí? O de información. Ahí tal vez podríamos nosotros
utilizar. Yo he visto planes que tienen planes de 100 megabits por segundo. Creo que NetLife ofrece este tipo de plan, 100 megabits por segundo. Algunos proveedores ya están ofreciendo este tipo de planes. Por ejemplo, ofrecen planes de 60, de 40, de 70, de 80 megabits por segundo. ¿Sí? Y es que realmente, por ejemplo, se va viendo la necesidad. ¿Por qué? Porque en los hogares ya no te contratan, por ejemplo, la televisión. La mayoría de usuarios ya no te contrata televisión por cable de cobre, ¿no? El cable coaxial ese que te instalan con una antena, o el cable coaxial de los postes para tu conexión. Sino que ahorita ya contratan, por ejemplo, televisión por internet y incrementan el ancho, la velocidad del canal y ya tienen televisión por internet específicamente también. ¿Sí? Que ahora estamos, me quedan 4. Bueno, avancemos hasta donde. Bueno, luego tenemos el internet, ¿ya? Que es ya la red de las redes, digamos así. Y ya es la colección mundial de LAN y WAN interconectadas, ¿no? Entonces, aquí, como les dice, las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. Verán que hay unos proveedores de servicios que ofrecen internet por medio de cable coaxial, ¿sí? Creo que uno de ellos es Cable Speak, que ofrece, creo ofrece, porque ellos tienen solamente la última milla, creo que tienen con cable coaxial, pero de ahí creo que tienen fibra óptica, el tendido de fibra óptica para interconectar todos los puntos estratégicos de la ciudad, ¿sí? Y muchos proveedores tienen así, creo que TV Cable creo que también tienen una opción económica en este contexto, TV Cable, si mal no recuerdo. Entonces, ellos te ofrecen televisión por cobre y también te ofrecen internet por cobre, pero tiene una capacidad limitada. ¿Sí? Tiene una capacidad limitada. Entonces, justamente pueden llegar también a conectar usuarios mediante ese tipo de cableado. Ahora, ¿a quién pertenece el internet? ¿A quién pertenece el internet? ¿Quién es el El dueño del internet internet? en realidad no pertenece a nadie, porque todos estamos utilizando el servicio de alguien más. Lo que nos cobran es por el ancho de banda que nos permiten pasar por cada canal para acceder a un servicio en especial. Exacto. Realmente el internet no es de nadie, ¿no? Sino que el internet nace de la interconexión de todos los proveedores de servicio, de los carriers, de las empresas, de toda red que esté conectada, ¿sí? A un punto o salida externa hacia otro lado, ¿no? Y lo que sí existen son entes reguladores, ¿no? O sea, que regulan, por ejemplo, la parte de los protocolos, la estructura, ¿sí? Pero más no existe un ente que diga, yo soy dueño del internet, así que tienen que pagarme a mí, como dice el compañero que comentó. Nosotros pagamos es porque el proveedor justamente tiene instalado un cableado de fibra en una determinada ciudad, tiene un tendido de fibra y me permite interconectarme mediante esa red que tiene implementada. Entonces, aquí tenemos algunas entidades, ¿no? Hay la IANA, la IETF, que es la Fuerza de Trabajo de Ingenieros en Internet, que de aquí, por ejemplo, se han generado algunos protocolos, algunos estándares. La IEEE también tiene parte justamente aquí, aunque aquí no está, ¿no? Pero justamente también entra a merecer justamente algunos estándares, algunos protocolos. La ICANN, que es una institución justamente para el registro de números y nombres en Internet, ¿sí? De direcciones. Y la IAB, que es una institución, como es una junta de arquitectura del Internet. Justamente esta está creada desde 1996, mal no recuerdo. ¿Sí?
Pero son entes que regulan justamente, bueno, estas son las que más están directamente relacionadas a lo que es la estructura del Internet. ¿Sí? La estructura, más no el dominio o el propietario que diga yo soy, como les digo, yo soy el dueño del Internet. No, la estructura, cómo deben organizarse, cuáles son los protocolos que están establecidos, etcétera. ¿Ok? Bueno, vemos hasta aquí porque ahí nos queda todavía algunos puntos pendientes. Bueno, luego tenemos otros puntos que son las intranets. Yo no quiero que se confundan estos términos con lo que vimos LAN y WAN. ¿Sí? Las intranets y las extranets. ¿Sí? Y yo quiero que se enfoquen solamente en este recuadro. Entonces, la intranet está aquí. ¿Ya? Yo les voy a poner el ejemplo de la conexión que tenemos nosotros en nuestras casas. ¿Sí? Esta es mi casa, mi hogar, esta es mi intranet. ¿Sí? O sea, este es mi dominio de trabajo. O la oficina, ¿no? O la empresa. Entonces, este es su dominio. ¿Qué viene a ser la extranet? Vienen a ser, por ejemplo, clientes, colaboradores, peticionarios, por ejemplo, ¿sí? Que permiten obtener servicios ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Ok? Si yo les pongo el ejemplo del hogar, aquí en la extranet entraría, por ejemplo, el ISP. ¿Sí? Si le estoy poniendo el ejemplo del hogar, ¿no? Entraría el ISP. Y la internet vendría a ser este espacio de acá. Entonces, por ejemplo, el ISP gestionaría todo porque el ISP tendría varios clientes con intranet. ¿Sí o no? Y este ISP me permitiría engranarme hacia el internet, hacia lo que está acá, más externo. Ahora, si yo lo veo esto como una oficina, como una empresa, igual, mi empresa, intranet. ¿Sí? Si yo tengo una oficina remota, otra oficina remota en otro lado, ¿sí? Yo tendría por aquí, por ejemplo, otra intranet. Pero yo, ¿cómo hago para conectarme a esta oficina remota? Mediante una extranet. ¿Ok? Y me conecto. Que aquí yo puedo establecer tal vez una VPN o puedo decirle a mi proveedor, ¿sabe qué? Conéctame esta red de la empresa A la empresa B, ¿sí? O yo también puedo tener, por ejemplo, si yo ya tengo servidores aquí internamente, por ejemplo, un servicio web, y yo tengo usuarios o colaboradores, por ejemplo, yo tengo un servicio web de comercio, ¿sí? De comercio electrónico, ventas en línea, pero yo tengo pagos con tarjeta de crédito. Entonces, este servidor tiene que conectarse con un colaborador, que en este caso es de la tarjeta de pago, ¿no? Que puede ser Visa, Mastercard, etc. Entonces, aquí hay un colaborador que se conecta mediante una extranet hacia mi servicio web y el servicio de pagos de este colaborador. ¿Ya? Entonces, yo me puedo conectar directamente porque el ISP me permite conectar o puedo salir por el internet. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto básicamente. La intranet es todo lo que está aquí adentro. Aquí adentro. La extranet es todo lo que está acá afuera. ¿Sí?
Y el internet es lo que está acá más afuera. O sea, ya me permite salir hacia otros lados. ¿Por qué? Porque incluso yo puedo conectarme, verán, yo me puedo conectar la empresa A, la empresa B, ¿no? Y conecto un cable aquí, o conecto una antena aquí, ¿no? ¿Ya? Aquí es la intranet. Cada uno tiene su propia intranet, ¿verdad? ¿Qué sería este espacio de aquí? Cuando esta empresa B sale hacia la empresa A, ¿qué sería? Está conectándose mediante una extranet. Y cuando esta empresa A se quiere conectar a la empresa B, se está conectando por una extranet. Ahora, por ejemplo, si la empresa B tiene una conexión a Internet y la empresa A no tiene conexión a Internet, yo puedo hacer que la empresa B le otorgue esa salida utilizando esta extranet que está aquí. Entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué? Esta empresa A, para salir a Internet, tiene que enrutarse por la extranet y salir por la empresa B hacia Internet. ¿Ya? Entonces, esto se hace para poder proporcionar lo que les dice aquí, el acceso seguro. El acceso seguro, ¿sí?, a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en su red. Por ejemplo, lo que hace el SRI. ¿Qué es lo que hace el SRI con la parte de los sistemas de facturación electrónica? Todas las empresas que tienen facturación electrónica se conectan mediante un enlace especial, una extranet, hacia los servidores del SRI para reportar las facturas electrónicas que se generan en una empresa X, hacia el SRI. Entonces, el SRI tiene que habilitar un canal seguro para que esa conexión sea segura y pueda registrarse justamente esos pagos, o sea, esas facturas. Porque ustedes se dan cuenta que ahorita ya automáticamente, creo que la mayoría de tiendas ya manejan esa parte de facturación electrónica. Entonces ya automáticamente las facturas pasan al servicio de rentas internas. Bueno, parece que he ido muy lento, no sé si he ido muy lento, pero no hemos avanzado casi nada, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. O ya se fueron. No, todo entendido, Inge. Bueno. Estamos aquí todavía. Ah, ya. Una preguntita. Seguimos todavía. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, sobre el material de las diapositivas, ¿están disponibles en algún lugar? ¿Necesitan estas diapositivas? Porque esta es la información resumida de lo que tienen ustedes en el NegaCAD, pero si desean se las puedo compartir. Si desean se las puedo compartir. Ya les voy a ir compartiendo las diapositivas que vayamos revisando y van chequeándoles, ¿no? Vamos a tratar de terminar el día de mañana con lo que resta. Realmente vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Realmente no sé el nivel que tengan cada uno de ustedes, por eso estoy hablando algunos puntos, ¿no? Pero espero que justamente comprendan todo el proceso, ¿no? Que empezamos de lo más básico para que luego ustedes ya comiencen a tener otras actividades mucho más complejas, más laboriosas, y que puedan justamente ustedes demostrar esas destrezas. ¿Ok? Bueno, chicos, yo creo que quedaríamos hasta ahí. El día de mañana continuaríamos avanzando con las temáticas.
Por ahí, en este caso, si nos hace falta un poco de tiempo, yo creo que hay unidades que son un poco más cortas, hay unidades que podemos hacerlas más prácticas y en este caso ahí podríamos recuperar un poco más el tiempo. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, también la organización inicial nos quitó un poquito de tiempo, pero creería que eso ya lo vamos a ir supliendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Bueno, yo les agradezco su asistencia. Trataremos de tomar lista rápidamente al inicio de la clase. Luego al final sería mucho tiempo estarles tomando al inicio al final, así que les tomaré al inicio o en ocasiones les tomaré al final y rápidamente ustedes dirán la asistencia y pueden ir, yo les puedo ir contabilizando justamente las asistencias que vayan teniendo, ¿no? Si no hay preguntas, yo les agradezco su presencia y nos estaremos viendo el día de mañana. Una consulta. En nuestro acceso del contenido del NetACAT, ahí al último aparece verifique su comprensión, tipos de redes comunes. O sea, es un resumen y para seleccionar ya como respuestas. ¿Podemos Claro, seguir avanzando en eso? sí, ustedes verán que hay algunas actividades que son de autoaprendizaje, o sea, que les permite medir su comprensión de los temas que vayamos revisando. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ir, en este caso, desarrollando esas actividades. Esas no son calificadas, esas solamente son para que ustedes practiquen, ¿sí? Las que son calificadas son las que se les van a ir habilitando poco a poco. Entonces, ya eso se les va a informar. Cuando terminemos el capítulo 3, ahí les habilitaría la primera evaluación de esos 3 primeros capítulos. ¿Sí? Okay. Entonces, pueden ir revisando el material. Hay unos ejercicios por ahí que les va mostrando. Realmente yo no les reviso con lo que está acá porque es bastante. Hay mucha más información, ¿no? Hay información, puede ser un poco más en detalle. Hay videos que ustedes pueden ir revisando. ¿Sí? Pero si ustedes, por ejemplo, esto es lo que me indica la señorita, lo que me dijo la señorita Cintia, ¿sí? Ustedes pueden hacer aquí, por ejemplo, van seleccionando y verifican a ver si contestaron correctamente. Esto les va a ayudar justamente a ustedes a ir practicando, ¿no? Si se equivocan, volver a revisar o preguntar y volver a verificar, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes es el nombre de todas las computadoras conectadas a una red que participan directamente en la comunicación de red? Entonces ahí dicen, a ver, ¿cuáles son las que participan en la comunicación de la red? ¿Serán los servidores? ¿Serán los medios? ¿Serán los dispositivos intermedios? ¿Serán los hosts? Acá les pregunta, ¿cuándo los datos se codifican con pulsos de luz? ¿Qué medios se utilizan para transmitir los datos? Ya analizamos. Ya vimos qué medio utiliza la luz. Entonces aquí les dice, caso de la inalámbrica, fibra óptica o cable de cobre. Acá les pregunta, ¿cuáles dos dispositivos son dispositivos intermedios? Ahí les dice, elija dos opciones. Entonces aquí, ¿será el host? ¿Será un router? ¿Será un servidor? ¿O será un apilados? Bueno, esto está traducido, ¿no? Entonces, el apilado son switch, ¿sí? Son switch apilados que se llaman, ¿no? ¿Sí? O switch, también hay otros switch modulares. Ok, entonces aquí les dice elija dos. Cogen y verifican. ¿Ok? Entonces se les ayuda a ustedes a ir comprendiendo más la temática. ¿Ya? Listo, chicos, yo les agradezco. Nos vemos el día de mañana. Una buena noche con todos. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.